Buenas noches. Mi nombre es José Guerrero, abogado de profesión, y este es el segundo video que grabo. En el video inicial había dicho que el objetivo de compartir estas opiniones y estos videos es demostrar por qué a lo largo de los últimos 30 años, cuando menos, el desarrollo económico se ha venido soportando sobre el sacrificio de las condiciones del trabajo y el bienestar de los trabajadores. ¿Para llegar a dónde? Para llegar la última norma expedida por el gobierno nacional, que es el denominado y famoso ya decreto y tristemente célebre decreto 1174. Pues bien, para empezar a analizar eso, quiero hacer una presentación y ojalá lo logre de carácter muy pedagógico. ¿Qué es? ¿Cómo estudiamos los abogados el derecho? El derecho se puede estudiar desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista del derecho partiendo de su contenido, desde su estructura y desde su finalidad. Cuando decimos que estudiamos el derecho desde su finalidad, podemos afirmar entonces que el derecho tiene como finalidad regular el comportamiento de los ciudadanos a través de la implementación o la imposición de normas de carácter jurídico. Así las cosas, podemos decir entonces que si un ciudadano se comporta de conformidad con el contenido de las normas, es un ciudadano que obra de manera legítima, que obra dentro de la ley, o podríamos afirmar, si nos parece, que es un ciudadano bueno. Pues bueno, ¿qué regula el decreto 1174? Primero que todo, aclarar que el decreto 1174 es un decreto expedido por el gobierno nacional y que tiene origen en la ley 1955, que es el denominado Plan Nacional de Desarrollo y que el gobierno del presidente Iván Duque denominó Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Habría que mirar si hay algo de equidad con respecto a los derechos de los trabajadores. Pues bien, ese decreto 1174 implementa lo que se denomina el piso de protección social. ¿Y qué es el piso de protección social? El piso de protección social es una serie de auxilios que el gobierno nacional le entregará a las personas que a lo largo de su vida trabajaron, devengando menos de un salario mínimo legal y que no tienen derecho a pensionarse. No se olvide que una cosa es una pensión por debajo de un salario mínimo legal que no deben existir, pero que podrían existir, y otra cosa es un auxilio. Pues bien, ¿qué personas deben o están obligadas a afiliarse a ese denominado piso de protección social? Tres personas, tres ciudadanos. Primero, los que tengan uno o varios contratos de trabajo y ganen menos de un salario mínimo legal, los que tengan uno o varios contratos de prestación de servicios y ganen menos de un salario mínimo legal, o quienes tengan contrato de prestación de servicios y contrato de trabajo y devenguen menos de un salario mínimo legal. Y eso de por sí ya termina siendo regresivo, porque lo que dice el artículo 53 de la Constitución Nacional es que se debe garantizar el acceso al mínimo vital y móvil, que parece que para el gobierno ya no es un acceso sino un exceso. Pues bueno, digamos que si a mí como ciudadano, y volviendo a la finalidad del derecho, si yo como ciudadano vinculo a un trabajador y le digo, usted va a trabajar conmigo 24 horas a la semana y se va a ganar la mitad del salario mínimo, ¿será que existe alguna entidad o ese trabajador puede ir después de un año, 2 años a pedirle ayuda al Ministerio de la Protección Social para que yo lo vincule como un trabajador de tiempo completo? Pues yo le voy a decir, no señor, ustedes están negando dos cosas. Primero, la autonomía en el régimen de contratación, y segundo, aquí hay un decreto que me permite a mí vincular trabajadores con menos de un salario mínimo legal y que trabajen menos de la jornada máxima legal. En ese orden de ideas se desprotege completamente al trabajador, porque ya no va a haber autoridad que reglamente ni que obligue al pago del salario mínimo completo y a la jornada de trabajo plena. Bueno, eso es cierto, así lo dice la norma. Esto no es un criterio personal, esto está contenido en la norma, de modo tal que cualquier ciudadano puede mirar el decreto 1174 y ahí está claramente establecido.
¿Cómo se soporta? Y esto es gravísimo. ¿Cómo se soporta el piso de protección social? El piso de protección social se soporta sobre 3 ejes. El primer eje es el régimen subsidiado de salud. ¿Y por qué el régimen subsidiado? Que esto es gravísimo, ciudadanos. ¿Por qué? Porque es que esa persona afiliada no al régimen contributivo, sino al régimen subsidiado, va a tener solamente derecho a que le brinden las prestaciones derivadas de la contingencia de salud. Es decir, un trabajador afiliado al piso de protección social, si se enferma y lo incapacitan por 20 días, la EPS del régimen subsidiado le va a decir, pues hombre, lo felicitamos porque se recuperó, pero a usted no le pagamos su incapacidad. Lo mismo podría suceder, por ejemplo, con una madre que está afiliada al piso de protección social, que tiene trabajos y que devenga menos del salario mínimo legal, y cuando tiene el niño en la EPS del régimen subsidiado le van a decir, muy bonito y muy gordo su niño, pero eso sí, tiene un problemita, aquí no le vamos a pagar la licencia de maternidad porque el régimen contributivo no reconoce prestaciones económicas. Eso es gravísimo, porque eso, si no es desmejorar las condiciones del trabajo, no sé qué puede hacer. El ministro, el presidente y todos los que lo apoyan podrán decir cualquier cosa, pero ahí está la norma, y la prueba es la norma, y la norma no dice nada diferente a lo que yo estoy afirmando, y eso implica, reitero, una mejora regresiva de las condiciones del trabajo y el bienestar de los trabajadores. En lo que tiene que ver con las pensiones, es que creo que algunas personas han cometido el error de decir que aquí se reglamentaron entonces ya las pensiones por debajo del salario mínimo legal, y eso no termina siendo más que una ilusión, o por utilizar términos muy personales, pero eso sí quiero que lo entiendan de manera muy respetuosa, eso es una mentira. ¿Por qué? Porque es que los bonos económicos especiales, que es la prestación, bonos económicos periódicos, que es la prestación económica que tendrán los trabajadores que han cotizado por debajo de un salario mínimo legal, no es una pensión, no. La pensión es un derecho, y los bonos económicos periódicos no son un derecho sino un auxilio, y los auxilios se entregan dependiendo de determinadas condiciones, es decir, pueden variar. Si yo el año pasado estaba recibiendo un bono económico periódico por 200.000 pesos y este año me empiezan a pagar 150.000 pesos, yo voy a decir, no, pero es que el año pasado me pagaban 200.000, este año ¿por qué me pagan menos? Y me van a decir, porque las condiciones económicas desmejoraron, porque la crisis económica del capitalismo, porque la banca financiera internacional está en crisis. Entonces no es un derecho, es un auxilio, es decir, no es que se establezcan las pensiones por debajo del salario mínimo legal, es que se acaban las pensiones para las personas que no han tenido la posibilidad de cotizar por lo menos sobre un salario mínimo legal durante toda su vida laboral. Esto, de hecho, pues ya termina siendo regresivo, decía, pero hay algo que genera escozor y un poquito de malestar, que es que esta norma se expide en clara violación no solamente del procedimiento para la expedición de las normas establecidas por la Constitución y las leyes colombianas, sino, como lo decía anteriormente, de los derechos y garantías fundamentales. ¿Y por qué digo que violando los procedimientos para expedir las normas? Pues bien, no otra opinión, sino otro parámetro jurídico. Las leyes, estoy hablando de las leyes, no de las normas. Las leyes no todas tienen la misma categoría. En Colombia tenemos 4 clases de leyes y digamos que ese es el orden jerárquico. Tenemos primero las leyes orgánicas, segundo las leyes estatutarias, tercero las leyes cuadro marco y por último en el número 4 están las leyes ordinarias. Pues bien, lo que dicen los tratados de derechos humanos celebrados por Colombia y en especial el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Civiles y Políticos dice se debe aplicar el criterio de progresividad del derecho y todas aquellas normas que tienen que ver con derechos fundamentales se deben expedir por medio de leyes estatutarias. Pues bien, el decreto 1174 se expide con fundamento en una ley orgánica, es decir, la ley que regula el Plan Nacional de Desarrollo, y se reglamenta por
una ley cuadro marco, es decir, por un decreto expedido por el presidente de la República, negando la posibilidad, que es obligatorio para la expedición de ese tipo de leyes, de darle el trámite de una ley estatutaria. Para finalizar, esto si no demuestra que existe un claro interés en desmejorar las condiciones de los trabajadores, creo yo que, salvo que uno peque de ser tonto, pues no podría concluir nada diferente a que aquí se están pisoteando de manera agresiva los derechos de los trabajadores. En ese orden de ideas, pues para decir también que es una característica de los gobiernos que proceden de cualquier forma, menos democráticamente, reglamentar leyes y reglamentar derechos de las personas a través de decretos reglamentarios. Eso es un acto propio de las dictaduras. Yo les agradezco, espero más adelante poder cargar otro video, no sé qué tema, hay muchos temas de los que se puede hablar. Les agradezco sus opiniones y les agradezco a las personas que me vean y los que me hagan cualquier tipo de manifestación. Muchas gracias, buenas noches y hasta pronto.